Nos encontramos en el segundo domingo después de Pentecostés y puede ser que haya pasado desapercibido el festejo de la fiesta de Corpus Christi el jueves pasado. Inmediatamente después de festejarse el primer domingo de Pentecostés, la Santísima Trinidad, que es el dogma fundamental y el más importante de la religión católica, sin la cual no hay religión católica, ni Iglesia católica, ni Dios verdadero. E inmediatamente después de ese gran dogma, la Iglesia quiere festejar el Corpus Christi, es decir, a nuestro Señor sacramentado, a Jesús sacramentado, la fiesta del Corpus, que es de la Eucaristía, del sacrificio de la Santa Misa. La Eucaristía no es la comunión es la participación a la Eucaristía, al sacrificio realizado sobre el altar sacramentalmente. Y el sacramento de la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Pues bien, el Corpus Christi es la expresión sublime de este misterio, es decir, de la renovación incruenta del sacrificio del Calvario sobre el altar. Y por eso tenemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor por separado, que especifica así la muerte de nuestro Señor, el estado de muerte que tuvo en la cruz. Y esto es algo tan importante y quizás poco explícito por los teólogos, una vez más. Es el misterio de la misa, que es una representación, una renovación del mismo sacrificio del Calvario. No es que nuestro Señor muera una segunda vez, una tercera y una cuarta y una quinta. No, es la reproducción de ese hecho histórico de la inmolación de nuestro Señor en la cruz, de ese drama, de su pasión y de su muerte. Y como Él es todopoderoso, quiso que ese hecho sublime de la historia, y el más sublime de toda la historia, pudiese cada vez inmortalizarse en cada misa. Y hay verdadero sacrificio, verdadera inmolación, verdadera efusión, derramamiento de sangre y verdadera muerte, pero no física, natural, sino la misma muerte que hubo en la cruz por la separación de la sangre de su cuerpo, derramándola en el Calvario por nosotros. Y esa misma sangre se vuelve a separar del cuerpo de modo sacramental. Y por eso la separación de la doble consagración, aunque está todo en cada una, tanto del pan como del vino que han sido consagrados, está presente, pero por la fuerza de las palabras es el cuerpo. Y
la sangre, y por concomitancia es que está todo lo demás. Entonces se separa así el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y se produce ese mismo estado de muerte que nuestro Señor tuvo en la cruz y que quiso que se perpetuara como sacramento. Ahora es tan lamentable que los teólogos, que los sacerdotes no hayan elucidado esto con claridad y hayan usado para colmo términos impropios, como hablar de inmolación simbólica o muerte aparente, porque están pensando que nuestro Señor está en el cielo y no puede morir. Y aunque pudiera morir, esa otra muerte no es el sacrificio del Calvario, es otra. Entonces Él no vuelve a morir, ni aparente ni realmente, sino que vuelve a realizarse ese hecho histórico, esa muerte que ya pasó hace 2000 años, en cada misa. Y no creer, como algunos teólogos, que nuestro Señor tiene que conmoverse, sufrir algo, de algún modo que le pase algo, no. Sin ser irrespetuoso, nuestro Señor puede estar tranquilamente en el cielo, rascándose el ombligo. No tiene por qué inmutarse en lo más mínimo para que haya sacrificio en la misa. Es más la imaginación que la teología. Y por eso se inventan miles de teorías que borran con el codo lo que afirman con la pluma. Entonces nuestro Señor murió una sola vez, está gozoso en el cielo, ni se inmuta, y en cada misa se vuelve a reproducir, a realizar esa muerte de la cruz, ni más ni menos, de modo sacramental. Y lo que ha pasado, mis estimados hermanos, es que ese aspecto sacramental es el que ha sido poco explicado, esa realidad como una tercera dimensión más allá de lo puramente natural, más allá de lo puramente sobrenatural, conjugada a esa realidad sacramental que hace que signos sensibles del orden natural y cosas del orden natural, como el pan y el vino en este caso, los sacramentos producen la gracia que significa. Y aquí la gracia producida no es nada más ni nada menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, con su real presencia sustancial, ni nada más ni nada menos. Y por eso Santo Tomás, que es muy sucinto, y a veces por eso tan conciso, que en pocas palabras dice mucho, y no se alcanza a ver todo lo que dice en 2 o 3 palabras, como definir la misa diciendo que es el sacramento. La Eucaristía es el sacramento de la pasión de Cristo. Entonces es el sacramento de la pasión y de la muerte de Cristo en la cruz, con todo lo que conlleva. Pero esa realidad sacramental es la que no vemos. Y desgraciadamente, como también hay en la misa y en los sacramentos algo figurativo, simbólico,
a veces se produce confusión. La bandera es un símbolo de la patria, pero no está ahí la patria en la bandera, en ese pedazo de tela, o en un escudo. Pues bien, en la Santa Misa, cuando se habla de que hay una muerte simbólica, eso no agota la otra realidad más profunda y real, porque lo simbólico que yo veo es las especies, accidentes o apariencias del pan y del vino. Y esos símbolos los veo. Pero el estado de muerte se produce no por esos símbolos, sino por lo que hay debajo de esos símbolos, accidentes, especies o apariencias de pan y vino, que es la realidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, separados, o sea, en estado de muerte, porque la muerte se produce por la efusión, separación, el derramamiento de la sangre. Eso fue lo que hubo en la cruz. Y en la misa, eso es incruento, de modo sacramental, porque yo no veo la sangre ni veo el cuerpo de nuestro Señor. Veo las apariencias, los símbolos. Entonces, por eso no es suficiente hablar de inmolación simbólica, ni de muerte simbólica ni aparente. No sé si queda claro. Sé que es difícil de explicar para mí y de comprender para ustedes, porque son misterios. Y desgraciadamente muchos teólogos, la gran mayoría, los libros de devoción, devocionarios, hablan de inmolación mística, de muerte si acaso mística. Y la mística es algo, el término, muy elástico. Y lo que mucho dice, poco afirma, poco prueba. Puede ser místico espiritual, puede ser místico real, puede ser místico, pero no me dice concretamente lo que hay. Uno puede morir místicamente sin derramarse ni una gota de sangre. Vamos al caso. Y aquí hay derramamiento de sangre, pero producido sacramentalmente. Y ese es el término que hay que utilizar. Y no místico. Entonces hay sacrificio, inmolación, efusión y muerte sacramentales, que es, como les digo, esa realidad que conjuga lo natural y lo sobrenatural. Y por así decirlo, nuestro Señor se dio el lujo, como Dios que es, de querer perpetuar ese drama del Calvario, de la cruz, de su muerte, hasta el fin de los últimos tiempos, perpetuarlo. Y eso es lo que realiza en la Santa Misa. Y por eso Santo Tomás dice que la Eucaristía es el sacramento de la pasión de nuestro Señor. Y cuando él habla de la Eucaristía, está hablando de la Santa Misa, no de la comunión, que es una participación, un complemento a ese sacrificio,
así como los antiguos participaban a los sacrificios de los cultos paganos comiendo la carne que vendían en el mercado. Nuestro Señor nos participa su sangre, su cuerpo por la comunión sacramental que hacemos. Y así entonces la fiesta de Corpus, mis estimados hermanos, viene a resumir ese dogma de la encarnación de nuestro Señor y de su muerte y pasión en la cruz. Y por eso la Iglesia lo festeja casi inmediatamente después de festejar el misterio de la Santísima Trinidad. Y así con estos dos misterios resumir los dos o tres grandes misterios de nuestra santa religión. Después de la Santísima Trinidad tenemos la encarnación de nuestro Señor, y que se encarna para morir en la cruz, y que nos perpetúa esa muerte a través de los sacramentos y del sacramento de la Eucaristía, que es la Santa Misa. Entonces allí la importancia. Ahora bien, como en todo misterio, hay que tener cuidado con el lenguaje, porque nos podemos equivocar. Y mucho cuidado con la imaginación. La imaginación no es filosofía y mucho menos teología. Claro que siempre tenemos esa tendencia a imaginar, pero hay que saber que la imaginación, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa, es la loca de la filosofía y la loca de la teología. Entonces, tener cuidado con nuestras imaginaciones, que no pueden captar. Yo no puedo captar realidades como la sustancia, la esencia o la naturaleza, ni de un caballo ni de una mosca, en un orden puramente natural, filosófico. Entonces, mucho menos una cuestión teológica. Y de ahí la gran dificultad. Pero queda entonces claro que en la Santa Misa, en el sacrificio de la Santa Misa, que no es otro, sino el mismo, repetido, reproducido, realizado, representado de modo sacramental, no físico, no natural, sino sacramental. Y por eso el Concilio de Trento habla de sacrificio incruento, es decir, sin derramamiento físico de sangre, sin muerte física, sino incruenta, sacramental. Hay no solamente sacrificio, inmolación, sino que para que haya sacrificio y haya inmolación, tiene que haber efusión y muerte. Y ese aspecto de la efusión y de la muerte es el que no se ha explicitado suficientemente bien y que genera a veces polémica. Por eso digo que hay que tener cuidado, y es la obligación del sacerdote de conocer la teología para poderla medio explicar. Y eso es lo que yo trato de hacer, sabiendo muy bien que me puedo equivocar. Pero entonces quédenos claro que no hay otro sacrificio
otra muerte, otra efusión, sino la misma, realizada sacramentalmente. Y ahí vemos cómo nuestro Señor quiso magnificar ese hecho de su muerte, de su triunfo sobre el mal, sobre el pecado y Satanás, y sacramentalizarlo a ese hecho histórico. Para que se perpetúe hasta que Él vuelva. Y de ahí la importancia entonces de la Santa Misa, ese testamento firmado con la sangre de nuestro Señor. Y por eso el odio satánico contra la misa. Sin misa verdadera no hay iglesia católica, no hay religión católica. Ese es el drama de la nueva misa, el drama del motu propio. Y el drama en que se va a ver envuelto todo aquel que no se dé cuenta tarde o temprano. De ahí de mantener entonces ese testimonio de nuestro Señor, de su testamento, en la verdadera Santa Misa, sin confusiones, sin tergiversaciones, sin corrupción. Pedirle a la Santísima Virgen, ella que estuvo de pie en la cruz, inmolándose místicamente con su Hijo en la cruz. Y ven cómo el término místico se puede utilizar, y sin embargo ella no murió, pero ella se inmoló místicamente allí en el Calvario, y por eso es corredentora. Pues bien, pedirle a nuestra Madre Corredentora de los cielos que nos ayude a meditar estas cosas que ella guardó en lo profundo de su corazón, y que así perseveremos en el bien y en la verdad, glorificando en nuestras almas a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.